Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en una de las 7 maravillas del mundo. Miren lo que es. Estamos súper lejos y ya se aprecia en lo chiquitito de la cámara que podemos ver. Estamos en Kukulcán, en Chichén Itzá. ¿Qué es Kukulcán? Muchos van a decir es una pirámide, pero no lo es. No es una pirámide, es un gran calendario. Este gran calendario tiene 365 escalones, sí, 91 en cada uno de sus vértices. Además de esto, en cada uno de los equinoccios del año, la luz del sol refleja y se ve bajar a una serpiente, porque la serpiente en lo maya es un animal espiritual. Al igual que si te parás enfrente y aplaudís, se va a escuchar el sonido de un quetzal. Pero ahí no termina todo. En línea recta y hacia atrás hay un gran cenote. Cenote que se ha descubierto y se ha buceado en él, encontrándose vasijas y muchos restos de ofrendas a los dioses que se hacían aquí en rituales. Entre ellos, huesos humanos. Nos comentaban que debajo de la pirámide se ha descubierto en un estudio muy reciente topográfico que hay un gran cenote, a lo cual yo consulté si se podía acceder a él, si hay algún camino, y dicen que todavía no, es inaccesible, pero está ahí, debajo de esa gran pirámide. Sí. ¿Te gustaría subir la escalinata? ¿Te enteraste qué pasó que alguien ilegal se subió a cada una de las escaleras? Sí, sé que siempre hay alguno que se sube, que se cae, que esto, que lo otro, siempre hay polémica con eso. La verdad que sí, me gustaría para ver la vista, porque sé que las pirámides siempre tienen una vista panorámica de todo el sector a la redonda, estaría muy bueno. Pero bueno, ya está prohibido, llegamos tarde. Llegamos tarde y las personas que lo pudieron acceder, creo que no sé si está metido Mr. Bean o la gente que tiene muchos seguidores, mucho dinero y lo han dejado entrar, que se ha armado lío con eso, ¿no? Se ha armado un poco de polémica porque le dieron las autorizaciones a ellos y a los mismos lugareños del lugar a veces no le dan esos mismos privilegios. No sé qué opinás vos de todo eso. Yo no voy a opinar nada del youtuber que más seguidores tiene en toda la plataforma. Pero sí, sé que se dice mucho y bueno, sí, estaría bueno subir, la verdad que sí. Pero también hay que preservar, está bueno también que... Tiene un desgaste como en Egipto, que cada pared no puedes tocarla. Además es una piedra distinta, es una piedra que es muy frágil, que se percude mucho, así que creo que está buena la iniciativa de no subir. Porque si fuera una piedra más dura que te permite pisarla y no tiene tanto desgaste, bueno, lo validaría más, pero no se puede, así que... Algo negativo que nosotros estamos charlando del lugar, ¿eran los ruidos? Sí, están con algún aparatito que te venden, que ellos lo soplan y hace un sonido como un pato. Es el jaguar. Y es insoportable. Es muy reiterativo, es el tema, que a veces... A mí no me gustan los ruidos reiterativos así, lo hacen cada 2 segundos, cada rato, y bueno, nada, se torna un poco como que vos te querés relajar, querés pensar qué selfie querés hacer o qué pose y no sé, por lo menos a mí no me deja pensar. No sé a los demás, por ahí sé que a otras personas no les jode, pero la verdad que... Yo intenté sentarme un ratito, no sé si me hiciste alguna toma, meditar un ratito, pero 2 millones de ruidos. Pensando. Una mina que casi me puso el culo en la cara porque se quería hacer unas poses agarrando la pirámide con el dedo. Porque la verdad que no es lugar para ponerse, relajarse acá. Claro, de a ratos se junta mucha gente y obvio todos están queriendo hacer su mejor pose, su ángulo. Y bueno. Y está bien, cada uno. Nosotros porque no somos de sacarnos ese tipo de fotos, ni agarrando la pirámide así. A ver, ahí sí la agarro. No la agarro. Ahora sí querés. No la agarro. Entonces, bueno, capaz que somos nosotros los aburridos. No, viste, cada uno viene y lo vive como le gusta. Además hay personas con otras edades, más adolescentes, más chiquilines, hacen fotos grupales. Yo ya estoy medio viejita, ¿verdad? Están buenas también, todo está bueno. Y otra de las cuestiones que estuvimos aprendiendo es que ellos utilizaban la deformación craneal, donde a sus niños desde pequeños les ponían unas piedras para que el cráneo se deformara, se formaba ese cráneo con un abultado, digamos. Medio ovalado, podemos. Ovalado. Y eso es lo que creen que hacía el cambio en lo que es la hipófisis y se abría lo que hoy en día le llamamos el tercer ojo. Por eso tantos libros que datan y demuestran de conocimiento muy avanzado, tanto astronómico, físico, matemático,
se han encontrado muchas evidencias de que realmente era muy avanzado, y como ustedes habrán podido leer, el calendario maya inclusive es más exacto de lo que es el propio calendario que utilizamos hoy en día. Por eso nosotros cada 4 años tenemos un año bisiesto, porque las 6 horas que nos sobran de cada año se conjugan y conforman un nuevo día. Bueno, en los mayas no es así. En los mayas es cada 5.176 aproximadamente, no recuerdo bien el número, pero quiero decir que pasan millones de años para que realmente tengan que agregar un día. Quiere decir que ellos tenían un conocimiento en cuanto al calendario mucho más exacto. Y yo quiero agregar algo muy importante que hicimos hoy, que es como una carta natal pero maya, con el nombre maya, con el nacimiento. ¿Qué tal te pareció esa experiencia? Me fascinó, le pegó mucho, todo lo que decía era muy cierto. Ellos nos explicaban que están trabajando con comunidades mayas metidas en el medio de la selva, donde los educan en cuanto a que aprendan español e inglés, por un lado para comunicarse ellos mismos, para que tengan una salida laboral y puedan comunicarse con el turismo y así reinsertarlas, sin que pierdan ellos todo su conocimiento maya. Vamos con el amigo. Llegamos a Yaibe. Este punto es como una torre de vigilancia con forma cónica que tiene algo muy asombroso, y es que Yaibe en lengua maya significa cruce de caminos. O sea que tiene 4 caminos que convergen en este punto, donde uno va hacia Tulum, el otro va hacia una comunidad maya con un nombre en maya que ahora no lo recuerdo específicamente, pero que está en línea recta exactamente a Chichén Itzá. No llega a Chichén Itzá, frena antes en este otro punto, pero está en línea recta. Nos dijeron que este camino tiene 100 kilómetros en línea totalmente recta y sin curvas, estos 2 puntos. Y los otros 2 caminos no se sabe a dónde conducen. Aún hasta el día de hoy es un misterio, siguen sin saberse a dónde llevan, pero estoy segura que llevan a algún lugar muy importante donde quizás hay algo que aún no se ha descubierto. Y yo te dije que no iba a llover. El paraguas es solo mío, porque vos dijiste que no había que traerlo. Y se largó. ¡Oh, Dios mío! Vamos que llueve. Un poquito de agua bendita no hace mal tampoco. Estamos aún recorriendo y no se puede creer todo lo que hay, y dicen que solo está descubierto creo que un 5% nada más, el 95% aún no se ha, digamos, no lo han agarrado los arqueólogos para descubrirlo y rearmarlo para que se pueda apreciar. Hay muchas cosas que quedan tapadas por la selva todavía, me parece. Exacto, sí. Y hay veces vas así yendo en la bici y se ve las piedritas caídas y saben que ahí hay algo, no es que no lo saben, solo que no pasó todavía por el proceso de limpieza que se necesita y de reacomodamiento para que se pueda observar de esta manera, como por ejemplo Nohochbol. Nohochbol, que es el Cerro Grande, es una de las pirámides más altas de la península de Yucatán, con 42 metros de altura. Este lugar, este sector, es el doble en su tamaño de lo que es Chichén Itzá, solo que Chichén Itzá tenía mucho más poder político y digamos armamentístico y de defensa que este lugar. Por eso es que nunca llegó a tanto, a ser tan importante, ¿no? Pero miren que es, la verdad que uno lo ve y marea. Es imponente. Pero no se parece puede, algo que sí, no se puede, está prohibido. Eso sí es importante decirlo, porque a veces van a ver imágenes o figuras subiéndolo. Se ve que acá te cascotean si te subes. En el pasado se subía, pero ahora ya está prohibido. Es solo para observar. No es una pirámide calendario como la de Chichén Itzá que te decía. No es, porque en este caso es estructura, digamos, al estilo de Guatemala.
guatemalteco, digamos, lo que es la arquitectura de este lugar que es Coba, es diferente, difiere y cambia mucho en lo que son las formas y demás de las pirámides y de los templos. Pero es imponente, muy bonito y perdido en el medio de la selva. Qué lindo. La cantidad de pájaros que se escuchan. Sí, hagamos un momento de silencio. Bueno, viajeros, llegamos a otro punto interesante donde juega Messi. El famoso juego de pelotas que tanto uno ve por los reels, los TikTok, todo lo que uno va recorriendo en las redes. Miren, ahí está el punto donde se tira. Se ve que se juega de un lado al otro. Esto data de una reina que es la que lo mandó a hacer para su hijo. Se sabe que es así porque hay dos como estatuas donde están grabadas. En una está grabada ella, la reina, la que manejaba este sector. Y en otra de las estatuas está su hijo vestido de lo que sería como si fuera un atuendo de futbolista de esa época. Se cree que fue más o menos, por lo que los arqueólogos sacan, en el 700 después de Cristo cuando se empezó a construir todo esto. Recuerden que ellos estaban del 300 después de Cristo. En el 700 más o menos se construyen todos estos sectores, los manda a construir. Pero miren qué ingenioso, ¿no? Qué raro, me parece raro la forma, pero bueno. Y de la época que viene el deporte. También de la época que ya analizar eso, ¿no? Que bueno, que el fútbol y el deporte estaba instaurado desde hace mucho tiempo ya en la humanidad. Por ahí pensamos que es algo moderno y no, estamos totalmente equivocados. No tienen sombrilla, entonces no quisieron gastar tanta plata. Tu conductor, porque yo venía hablando con mi conductor, acá le voy a dejar un videito, le pregunté si podíamos manejar nosotros, no nos dejan manejar. Me dijo que el padre que trabaja en el campo se cansó de ver luces y cosas místicas. ¿En serio? Mal, a full, y que en esta zona, especialmente a donde fuimos al templo más alto, al más grande, dice que vienen a veces, no se acordaba el nombre del grupo, unos señores de blanco, sí, a hacer rituales y que se ven siempre luces arriba del más grande. Yo quería escuchar eso. Contó cosas interesantes. No te voy a contar nada de lo que me dijo el mío. Y me llevaba a mí solo. Ay, qué hermoso. Muy copado, así que le dejamos un saludo al amigo. Nos llevamos una sorpresa porque vinimos al cenote que nos incluyó la excursión de Ándale Tours, que se la recomendamos. Nos vimos cuando estaba el detalle de que nos incluía el cenote Cuxtal. Y dijimos, Cuxtal no es el que más nombran, ya que suelen nombrar al de tortugas, hay otro que es el cristalino, algo así. Pero dijimos, seguro que esto algo nos tiene preparado una sorpresa del destino. Siempre hay alguna sorpresa cuando pasa estas cosas. Y así fue, acá adentro estaba la sorpresa y la explicación, que ahí lo van a ver en el video, quédense que van a ver toda la ceremonia en vivo. Lo que no sabíamos era que acá vive una comunidad maya, que son ellos los que te dan el servicio de buffet, que son ellos los que cuidan del lugar, entonces vos cada cosa que compras los ayudás. Pero había algo más, tienen un chamán originario maya, como nos suelen decir, no como los que te venden en los parques, en la parte comercial, en la gran ciudad. Acá es maya de originario y él te hace en la bienvenida una limpieza, una depuración y si querés, obviamente podés contratar servicio de la limpia, que es como una limpieza con hierbas y con sahumos naturales y habla en lengua maya. Quédense ahí si quieren ver toda la ceremonia porque Cris se la hizo y se sintió increíble. Bueno, ahora vinimos acá a este restaurante a comer. Estamos en un lugar muy tranquilo, dentro del mismo lugar del cenote, donde se puede... Es como un mini restaurante muy tranqui. No es un restaurante de lujo, llamale, donde la gente puede servirse el buffet y bueno, después paga el fin. A ver qué se trajo la tira. Fideos, como siempre. Unos fideitos ricos. Y acá está lleno de gatillos, anteritas que han dando vueltas. Acá tenemos otro tuyo. ¿Qué tal, amor? ¿Está al lado de un pavo real? Creo que no sé si me voy a animar. Es muy profundo, dijo 20 metros de profundidad, ¿no? Hay peces. ¡Ay, peces!
Aquí llega el servicio. Servicio adicional de Tuna. Señor Rodríguez, señora Kira. Por Mirá favor, cómo cambió el clima. adelante, vamos. Pero este clima no dura mucho, es un ratito. Venga, por favor. Shut up, shut up. Shut up. Silence. Acérquese.